Mis queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a ver un tema más, un tema muy importante, que es el going to. Sí, usted dirá, ¿qué es going to? El going to se utiliza para futuro. Sí, el going to se utiliza para futuro, significa voy a, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a nadar, yo voy a jugar, yo voy a dormir. Eso significa el going to. Es un futuro, ¿no? Pero de ley tiene que estar el going to. Hay una fórmula, por supuesto, como usted puede ver aquí. La fórmula, ¿no es cierto? Es sujeto, verbo to be, que puede ser am, is, were, el going to y el otro verbo. Aquí puse el work. Por ejemplo, I am going to work. Yo voy a ir a trabajar. You are going to work. Tú vas a ir a trabajar. He is going to work. Él va a ir a trabajar. She's going to work. Ella va a ir a trabajar. It is going to work. Eso va a ir a trabajar. We are going to work. Nosotros vamos a ir a trabajar. Y they are going to work. Ellos van a ir a trabajar. Eso significa going to. Es un futuro, ¿no es cierto? Un futuro cercano, lo que vamos a hacer. Yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a estudiar, yo voy a ir a dormir. Entonces, siempre vamos a poner sujeto, verbo to be, el going to y el verbo. Siempre va a ir going to. Podemos hacer otros ejercicios, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, María, después viene el verbo to be, ¿no? Es going to play soccer. María está yendo a jugar fútbol, ¿sí? Eso es el going to. Y como les decía, mis queridos estudiantes, el going to es un futuro, ¿no es cierto? Cercano. Yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a jugar, yo voy a ir a dormir, yo voy a ir a estudiar. Evidentemente tiene que ir el going to, por supuesto. Vimos ya la estructura de las oraciones afirmativas, que es sujeto, verbo to be, el going to y el verbo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo para que quede mucho más claro y usted entienda mucho mejor. Vamos a poner nombres. Juan and Luis. Están dos, ¿no es cierto? No es singular. Juan and Luis are going to... ¿qué le podemos hacer? Going to cook. ¿Y qué sería? Sería que Juan y Luis están yendo a cocinar. Entonces, siempre debe estar presente el going to y el verbo. Usted me dirá, pues hay negativas, por supuesto, y las oraciones negativas son fáciles. Simplemente ponemos el not, como usted puede apreciar, al lado del verbo, y pues se forma la oración negativa. ¿Cuál es la fórmula? Sujeto, verbo to be, el not, el going to y el verbo normal. Por ejemplo, si decíamos en la parte de arriba, I am going to work, en la negativa es I am not going to work. Si en la parte de arriba ponemos you are going to work, la negativa es you are not going to work o you aren't going to work, porque también puede poner la contracción. He is going to work, la negativa es he isn't going to work. ¿Ok? En las oraciones negativas necesariamente va el not al lado del verbo to be. ¿Sí? Creo que no tiene problemas. Nosotros ya hemos visto el verbo to be. Simplemente el not va al lado del verbo to be. ¿Y qué significa? Yo no voy a trabajar, yo no voy a dormir, yo no voy a estudiar. Podemos hacer oraciones con nombres, por supuesto. Pongamos el que pusimos. Juan and Luis are not or aren't going to cook. Juan y Luis no van a cocinar, ¿sí? Simplemente el not va al lado del verbo to be. Y hay preguntas, por supuesto. ¿Existen las preguntas? Sí. Déjeme borrar esto. Y vamos a ver cómo se hace una pregunta.
La pregunta, ¿no es cierto? El verbo to be en la pregunta va al inicio. ¿Cómo hacíamos las oraciones con el verbo to be o cuando hacíamos las preguntas con el verbo to be? Va al inicio. Por ejemplo, am I going to work? ¿Voy yo a trabajar? Are you going to work? ¿Vas tú a trabajar? Is he going to work? ¿Va él a trabajar? Is she going to work? ¿Va ella a trabajar? El verbo to be va al inicio. Vamos a hacer, pues, por supuesto, nuestras oraciones para que usted entienda mejor. Are Juan and Luis going to cook? Y el signo de interrogación al final. ¿Sí? Si no, no es pregunta. ¿Va Juan y Luis a cocinar? Entonces las respuestas, ¿no es cierto?, son con yes o con no. Yes. Juan and Luis going to cook. O no, Juan and Luis are not, o aren't, pongámosle la contracción, aren't going to cook. ¿Sí? ¿Yes o no? Yes, Juan and Luis are going to cook. O no, Juan and Luis aren't going to cook. Vamos a coger una pregunta de la parte de arriba, vamos a contestar. Is he going to work? ¿Él va a trabajar? Pongámosle yes. He is. También podemos poner así, claro, es de una manera corta. O yes, he is going to work. O yes, he is. O no, he isn't. Es la manera corta. ¿Listo? Entonces, el día de hoy hemos visto el going to, que es futuro, futuro cercano, que significa voy a. Yo voy a dormir, él va a cocinar, ella va a estudiar. Vimos de la manera afirmativa, negativa, que pone usted a mente el not al lado del verbo to be, y la pregunta que simplemente el verbo to be va al inicio de la oración y el signo de interrogación y se vuelve pregunta. Cuando esté en pregunta, usted puede contestar de dos maneras, con yes o con no, de la manera corta y de la manera larga. De la manera larga, bueno, ¿no es cierto? Toda la estructura con el going to, y de la manera corta simplemente pone yes, he is, no, he isn't, o yes, you are, no, you aren't, o yes, they are, o no, they aren't. ¿Ok? De manera corta. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, me la deja saber. Sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tenga un buen día. Thank you. See you. Goodbye.